Hace un mes aproximadamente yo estoy trabajando en una empresa. Sigo como pastor, pero también estoy trabajando en una empresa. Y me volví a encontrar con ese clima laboral, donde uno escucha tantas cosas, sobre todo a la hora del descanso, a la hora de la comida, ¿no? Esos 15 minutos que tengo para descansar, para comer algo, son también 15 minutos donde la gente habla muchas cosas. Habla acerca de la empresa, lo mal que paga la empresa, los pocos materiales que tiene la empresa, todas las exigencias de la empresa, el problema con los usuarios porque trabajo en una residencia, etcétera, etcétera, etcétera. Y claro, yo estoy sentado ahí, estoy escuchando y me hago algunas preguntas. ¿Participo o no participo de estas conversaciones? Y yo creo que la respuesta se da a través de un balance. ¿Gano o pierdo si participo de estas conversaciones? Número 1. Número 2, ¿conservo la misma autoridad si me inmiscuyo en estas conversaciones y también empiezo a hablar mal de la empresa, mal de los compañeros, mal de los usuarios, etcétera, etcétera? ¿Conservaré la misma autoridad como creyente para dar testimonio en esa empresa? La respuesta entonces es que pierdo autoridad, por lo tanto, aunque son las mismas realidades que vemos todos, nuestra actitud como empleados creyentes en Dios debe ser diferente. Y debemos gestionar de una manera totalmente distinta todas las situaciones que sabemos que son verdad, pero que usted y yo no estamos llamados a manifestar y a sacar de nuestro corazón lo que no hay, o permitir que nuestro corazón se cargue con cosas que no deberían cargarse. Por lo tanto, amados hermanos, la pregunta entonces es, si yo soy un empleado, si tú eres una empleada, o si tú quieres trabajar y aún no tienes trabajo, o tú eres un joven que está estudiando pensando en tener un buen trabajo. Esta palabra es para todos nosotros y la pregunta es, entonces, ¿qué tipo de empleado debo ser yo? Sabiendo que me voy a encontrar con una situación de estas, situaciones críticas que son situaciones reales en la mayoría de los casos. ¿Qué tipo de empleado debo ser yo? Y la respuesta es, tú y yo debemos entender que somos empleados de Cristo, que trabajamos en una empresa, pero que somos empleados de Cristo. Amén. Por lo tanto, hemos de entender que como empleados de Cristo, hemos de entender dos cosas. Número 1, trabajamos para Cristo. Trabajamos para Cristo, hermanos. Aunque trabajemos donde sea, trabajamos para Cristo en beneficio de las personas. Número 2, de Cristo recibimos nuestra paga. De eso vamos a hablar. Somos empleados de Cristo. ¿Usted es empleado de Cristo? ¿Usted es empleada de Cristo? ¿Lo hemos entendido o no? Y yo creo que es un proceso poderlo entender, amados hermanos. Si somos empleados de Cristo, número 1, trabajamos para Cristo. Número 2, de Cristo recibimos la paga. Si somos empleados de Cristo, trabajamos para Cristo y de Cristo recibimos la paga. De eso vamos entonces a hablar. Le invito a abrir su Biblia entonces en Efesios capítulo 6, versículo 5 al versículo 8. Efesios capítulo 6, versículo 5 al versículo 8, que dice así: siervos, mire qué título, siervos, que significa esclavo. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales. ¿Cómo? Con temor y temblor. Número 2, con sencillez de vuestro corazón, ¿como a quién?
como a Cristo. No sirviendo, número 3, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a quienes. Como los que quieren agradar a los hombres, sino como ¿qué? Como siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios. Sirviendo, número 4, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no como si estuviéramos sirviendo a los hombres, aunque servimos a los hombres. Y finaliza el versículo 8, sabiendo, entendiendo. ¿Qué debemos saber? Que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor. Esa es la paga. ¿Cuál es la paga? El bien que usted hace, el bien que yo hago en esa empresa, es el bien que Dios me va también a mí a dar, que voy a recibir de Dios. El bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Cuál es el contexto de este texto que ya lo hemos venido? Yo ya lo he predicado aquí creo que 2 veces, ¿es cierto? Anteriormente lo prediqué 2 veces y esta sería la última vez, la última vez en lo que tiene que ver con este tema de familia y sociedad, familia y sociedad. El contexto es, el capítulo 1 nos habla de lo que somos en Cristo. Capítulo 1 de Efesios nos habla de lo que somos en Cristo. En otras palabras, usted y yo tenemos una identidad, una categoría, una condición en Cristo. ¿Qué somos en Cristo? Efesios capítulo 1 nos dice que usted y yo somos benditos, escogidos, santos, predestinados para ser adoptados como hijos de Dios. Usted y yo en Cristo somos redimidos, perdonados, herederos, sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Usted y yo somos iglesia de Cristo. Usted y yo, dice Efesios, somos hijos de luz. Por lo tanto, tenemos una obligación como hijos de luz que portan la identidad de Cristo. Dice el apóstol Pablo, por cuanto somos miembros los unos de los otros, porque el evangelio se vive en relación con otros, porque no estamos compartiendo nuestra vida con ángeles, ni arcángeles, ni serafines. Estamos con personas, seres humanos, creyentes o no creyentes. Por cuanto tenemos una identidad en Cristo Jesús, usted y yo estamos llamados a desvestirnos, por decirlo de alguna manera, despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre que ha sido creado en la justicia y santidad de la verdad conforme a la imagen de Dios. Es lo que dice el apóstol Pablo en su epístola o en su carta a Santiago. Por lo tanto, ese ser, esa identidad, esa categoría, esa condición, esa calidad que usted y yo tenemos en Cristo Jesús, tiene que verse reflejada en nuestra vida diaria, tanto en casa como fuera de casa, como matrimonio, como esposos, como padres, que Efesios lo dice, ¿verdad? Que habla a los maridos, a las esposas, a los hijos, a los padres, y ahora habla también a los empleados y a los empleadores. ¿Cuántos de aquí son empleados? ¿Cuántos son empresarios? Empresarios, que usted tenga su negocio. Bueno, gloria a Dios por los empresarios. Animamos que hayan más empresarios también. Es que lo que pasa es que nosotros tenemos una mentalidad de empleados. Alguna vez escuché, y esto es un paréntesis, que los judíos no tienen mentalidad de empleados, tienen mentalidad de empresarios. Por lo tanto, ellos preparan a sus hijos ¿para qué? Para mandar, no para ser mandados. Para generar empleo, no para ser empleados. Y las culturas son culturas, amados hermanos. ¿Sí? Entonces, como la mayoría somos empleados, esta palabra es para usted. Esta palabra va dirigida a todos los que están trabajando, a todos los que están en el paro,
a todos los que todavía no están ni en el paro ni trabajando, que están estudiando, que están haciendo su carrera o que están haciendo el bachillerato, no sé si hay alguno aquí, y que tienen esa expectativa de trabajar. Esta palabra es para todos nosotros. Para todos nosotros Dios nos dice entonces que somos empleados ¿de quién? Empleados de Cristo. Y si somos empleados de Cristo, número 1, trabajamos para Cristo, y número 2, de Cristo recibimos nuestra paga. Ese es el contexto de este texto. Amén, ¿de acuerdo? El ser en Cristo tenemos que manifestarlo en nuestro diario vivir, en nuestra conducta, en nuestras palabras, en nuestros pensamientos, etcétera, etcétera. Ahora entonces, en primer lugar, el texto nos repite, en 3 versículos nos repite y nos marca el énfasis del texto. Número 1, que debemos obedecer a nuestros amos terrenales. Amos terrenales. ¿Quién es ese amo terrenal? El jefe que te contrató. ¿Quién es ese amo terrenal? La señora que te llamó diciendo que necesitaba a alguien que cuidara a su papá o a su mamá o a sus niños, que te llamó. Ese es el amo terrenal. ¿Sí? La figura del amo terrenal es maravillosa cuando estamos sin empleo, ¿cierto? Y tratamos de hablarle bien al amo terrenal y tratamos de vendernos lo mejor posible para que el amo terrenal nos diga: bienvenidos a esta casa, bienvenidos a esta empresa, usted queda contratado, vamos a hacerle su contrato y vamos a darle el alta. ¡Ay, qué bendición de amo terrenal! ¿Verdad? Pero cuando empezamos a convivir con el amo terrenal y que el amo terrenal hace lo normal que hace un amo terrenal, ese amo terrenal ya no es tan querido, ¿verdad? Ya le vemos entonces otra cara al amo terrenal. Y aquí es bien interesante que el apóstol Pablo, en primer lugar, no nos trata como hermanos. A los hermanos a los cuales dirigió esta carta no les trata como hermanos, les trata como siervos, que significa esclavos. Esclavos, servir, estar atados, estar presos. Esclavos. ¿A usted le gusta ese título? Esclavo. Es un título chocante, pero sabe que como empleados somos esclavos. Somos siervos, amados hermanos. Y yo creo que es un título que no debe desgastarnos a nosotros. ¿Sabe por qué? Número 1, porque el ser siervos a nosotros es un remedio, es un antídoto contra el orgullo. Contra el orgullo. ¿Sí? El reino de los cielos es reino de siervos. ¿Te recuerda cuando la mamá de Santiago y de Juan, ¿sí? Después que el Señor ha anunciado que es necesario morir y tal, ir a la cruz? Uy, entonces ¿quién va a quedar aquí como Ea, como el fuerte? ¿Qué hace la mamá de Santiago? Se postra. No es que se arrodilla, se tira en el suelo así. Y estando en el suelo le dice el Señor: ¿qué quieres, mujer? Y estando en el suelo dice: Señor, manda. Manda que en tu reino mis 2 hijos se sienten, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Y les dice Jesús: mujer, ustedes no saben lo que están pidiendo. ¿Ustedes están dispuestos a beber de mi copa, la copa que yo voy a beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo voy a ser bautizado? Sí, Señor. Ciertamente van a ser bautizados, dice el Señor, con el mismo bautismo y van a beber de mi copa. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda, eso a mí no me corresponde. Eso está reservado por mi Padre. Y dice que los 10 se enojaron con ellos, con los 2 hermanos. Algunos dicen que era que se habían adelantado a lo que ellos también querían, ¿no? Estar a la derecha o a la izquierda de Jesús. Y el Señor, que les dice: mire, los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas, pero entre vosotros no puede ser así. Sino aquel que quiera ser grande entre vosotros debe convertirse en el servidor de los demás. ¡Ay, Señor! Sí. Y aquel que quiera ser el primero entre vosotros debe ser el siervo, el esclavo. Entonces ese orgullo como que se va bajando, ¿verdad que sí?
se baja, amados hermanos. Y ser siervo es una bendición, ser esclavo es una bendición. Solo que a nosotros nos da miedo, nosotros luchamos con estar arriba y nunca estar abajo. Soñamos con estar arriba y nunca soñamos con estar abajo. Dice el Señor que ni el discípulo es más que su maestro, ni el siervo es más que su Señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y bástale al siervo ser como su Señor. Y está hablando en medio de un contexto de sufrimiento. Si al maestro, si al Señor le trataron de Belcebú y le maltrataron, le humillaron y hablan mal contra él, ¿qué les espera a ustedes como siervo? Lo mismo. Por lo tanto, amados hermanos, ser siervo de Cristo nos da el privilegio de participar del corazón de Dios, del corazón de Cristo, de entender aún los padecimientos de Cristo y de también poder resolver los conflictos como lo resuelve el Señor. Y lo vemos en la parábola de la cizaña, cuando fueron a buscar, dice la Biblia que un hombre sembró trigo y luego vino el enemigo y sembró cizaña, y los siervos dijeron: Señor, tú no sembraste trigo, ¿por qué hay cizaña? Arrancamos la cizaña. ¿Y qué dice el Señor? No, déjenla crecer, no se preocupen. Y a la hora de la siega, trigo para acá, cizaña al fuego. Y los siervos aprenden de su Señor a resolver conflictos. Así, amados hermanos, que esta palabra siervo es una palabra para usted y para mí. Usted y yo somos siervos. Y no nos debe asustar, porque el que es el Señor se hizo siervo. Filipenses capítulo 2. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, haciéndose siervo. Y estando en la condición de siervo, se humilló, haciéndose hasta la cruz, hasta la muerte y muerte. De tal manera, amados hermanos, que siervos para hoy, empleados, obreros, trabajadores. ¿Cómo debe ser un siervo del Señor? ¿Cómo debe ser un empleado de Cristo? Número uno, el siervo debe entender que trabajamos para el Señor. Cuando usted y yo llegamos a la empresa, usted y yo debemos seguir teniendo el respeto por el amo terrenal. Llámese dueño de la empresa, llámese jefe inmediato, llámese supervisor o lleve el título que sea. Ese es el amo terrenal. ¿Qué debo hacer yo frente a él como empleado de Cristo? La Biblia dice que debo obedecerle. Obedecerle. Ahora, estamos hablando, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta, está enviando la carta en el primer siglo, donde era permitida la esclavitud. Era normal la esclavitud. Más aún, los esclavos formaban una gran mayoría en el Imperio Romano, ¿sí? Y en la pirámide social, primero estaban los ricos en la parte más alta, los emperadores. Y en la parte más baja estaban los esclavos. Todos tenían esclavos, todos los que podían. Aún dentro de las iglesias cristianas evangélicas, habían hermanos que tenían esclavos. ¿Recuerdan a Filemón? ¿Cómo se llamaba el esclavo de Filemón? Onésimo. Así que estamos hablando en una cultura de esclavitud, amados hermanos. Y el propósito del apóstol Pablo no es abolir la esclavitud. El propósito del apóstol Pablo es que los esclavos aprendan a servir a sus amos, de tal manera que sirviendo a sus amos puedan conocer a Dios a través de ellos. Por eso hay que servir al amo terrenal, al jefe, a esa empresa que nos ha dado la oportunidad gloriosa de trabajar. Cuando uno viene a este país, viene sin papeles, ¿sí o no? Viene sin papeles. Si uno se vino sin papeles, llegó sin papeles, ¿uno qué espera? ¿Uno qué busca? Trabajo. ¿Y dónde se pone a trabajar? Donde haya la oportunidad de trabajar. Que le paguen lo que le paguen, ¿sí o no? Que trabaje uno las horas que tenga que trabajar, en las condiciones que haya que trabajar,
porque uno tiene una gran necesidad. Y muchos creyentes en este momento están en esa condición. Otros ya nos ha contratado una empresa, ¿verdad? Otros ya hemos sido dados de alta en la seguridad social. Otros ya tenemos una nómina, ya nos ingresan a la cuenta bancaria, ¿verdad que sí? Pero también nos enfrentamos como empleados a muchas situaciones difíciles dentro de la empresa. Los comentarios son: ¿y por qué me toca a mí doblar turno? Claro, lo que pasa es que ellos no quieren contratar más personal. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que uno escucha? Porque quieren que todo el dinero vaya a sus bolsillos. ¿Y nosotros entonces qué? Y empiezan las protestas. Usted y yo debemos entender, amados hermanos, que somos empleados de Cristo. Debemos obedecer al amo terrenal. Ahora, ¿cómo debemos obedecer a ese amo terrenal? Quienes trabajamos para Cristo, debemos reconocer y debemos respetar la autoridad que se nos ha asignado, amados hermanos. Por lo tanto, ¿cómo respetamos esa autoridad que se nos ha sido asignada? Con temor y temblor. Pero ¿cómo se ve eso reflejado en la vida diaria de un empleado creyente? Lo hacemos en primer lugar no hablando mal, ni del trabajo, ni de la empresa, ni de los jefes, ni de los compañeros de trabajo. Y yo trabajo en una residencia, ni de los abuelos y las abuelas. Ni en la empresa, ni en nuestra casa, ni en la calle. Usted y yo debemos respetar la empresa donde estamos trabajando. Número 2, ¿cómo respetamos la autoridad? ¿Cómo es que obedecemos a ese amo terrenal con temor y temblor? Lo hacemos asegurándonos de que nuestro corazón no se cargue de sentimientos que no corresponden a un hijo de Dios. Porque sabe, pensamos tanto a veces y le damos tantas vueltas a las cosas en la cabeza que el corazón termina ¿qué? Llenándose. Y la palabra de Dios dice que la boca habla lo que abunda en el corazón. ¿Cómo más? Lo hacemos respetamos a nuestros jefes, hablando directamente con ellos. ¿Podemos hablar con ellos o no? Claro. Aquello que estamos sintiendo, aquello que estamos viendo, aquello que estamos pensando, usted y yo le respetamos como a Cristo hablando con ellos. Si tenemos una pregunta, preguntémosela a ellos. Si necesitamos que nos aclare algo, que ellos nos aclaren aquello que en nosotros se ha convertido como en una molestia, en una pregunta, en una situación que nosotros no estamos entendiendo y que estamos malinterpretando. Esa es una manera de respetar a nuestros amos terrenales. Dice, con sencillez de corazón, que significa con sinceridad, con generosidad, con fidelidad. ¿Cómo lo hacemos, amados hermanos? Realizando bien nuestro trabajo. Porque nuestro trabajo habla de nosotros como trabajadores. En la residencia donde yo trabajo, la mayoría de la gente con la que yo trabajo saben que yo soy pastor. Entonces luego yo me puse a pensar, yo dije que soy pastor, ahora eso es un compromiso grande. ¿Por qué? Porque tengo que trabajar como un pastor evangélico. Mire el pastor diciendo esas vulgaridades. Mire ese pastor como le acaba de gritar a ese anciano. Mire ese pastor como dice aquí, cómo echa tacos con nosotros y cómo se ríe de los cuentos vulgares que echamos. Que ese pastor es un bacán. Ese pastor es un pastor que no ha entendido quién es. Por lo tanto, mi identidad me obliga a trabajar bien. Y la gente sabe que yo soy pastor. Y muchos me han preguntado muchas cosas. He tenido la oportunidad de orar por ellos. He tenido la oportunidad de orar por los abuelos y las abuelas. Y he tenido la oportunidad de orar por aquellos que están agonizando y diciéndoles, conoce a Cristo, vete con el Señor. Y se van con el Señor. Haciendo bien mi trabajo, amados hermanos.
haciendo bien el trabajo. El trabajo habla del trabajador. El trabajo dice si ese realmente es un hombre o una mujer de Dios o no tiene nada que ver con Dios. Animando a otros y siendo modelo para otros a través de nuestro buen trabajo, de nuestro buen comportamiento. Una de mis compañeras me decía: Nicolás, porque había un abuelo que no quería comer, dígale que viene la mamá, dígale que viene la hija y verá que come rápido. Y le digo yo no voy a decir eso, porque eso es mentiras. Es que con usted no se puede contar, Nicolás, ¿verdad que usted es evangélico? Amados hermanos, lo hacemos, servimos a nuestro amo terrenal con sencillez de corazón, no negociando nuestro principio de la verdad. Usted y yo estamos llamados a decir siempre la verdad. Generalmente en las empresas, al menos en la que yo trabajo, hay cámaras por todas partes, menos en los baños, ni en las habitaciones de los abuelos. Pero en los pasillos, en la cocina, en todas partes hay cámaras. Y generalmente a uno lo invitan a hacer cosas que no son permitidas hacer. Venga, coma, Nicolás. Venga, escóndase. Hágase aquí porque... Yo no, gracias. Ya mi esposa me empacó un tupper grande. Y es verdad. Es verdad, porque tampoco puedo decir mentira. El pastorcito mentiroso. Si la empresa dice que no lo haga, ¿por qué he de hacerlo? ¿Porque lo hace la mayoría? No he de hacerlo. El principio de la verdad, sinceridad. Amados hermanos, y podemos ir mucho más allá. Usted y yo no estamos llamados a servir al ojo. Usted y yo no trabajamos para que nos vean. Y usted y yo no trabajamos cuando nos ven. Usted y yo trabajamos, esté presente o esté ausente nuestro jefe. Y trabajamos de la misma manera. No es que demostramos que somos guapos y que somos fuertes y que somos valientes y que somos fieles cuando llega el jefe. Y después de que se va, ¿qué? Nos relajamos, nos sentamos. Yo trabajé en una empresa donde eso pasaba. Había alguien que vigilaba. Estaba junto a la puerta. Y los demás estaban, cuando no estaba el jefe, en una tranquilidad, echando chistes y haciendo un sinnúmero de cosas. Y el hombre, cuando veía que llegaba el jefe, empezaba a cantar. Y cuando el hombre empezaba a cantar, todos volvían a su puesto. Aquí no ha pasado nada, todos estamos trabajando. El Señor dice que el creyente, el que entiende que es empleado de Cristo, esa no debe ser la conducta del creyente que trabaja. Nosotros no necesitamos que nadie nos vigile, porque usted y yo entendemos que trabajamos para Cristo. Trabajamos para Cristo. Amén. Así que usted y yo testificamos de Cristo con nuestro trabajo, porque entendemos que somos empleados de Cristo. Debemos llegar con la mejor actitud. Amén. El lunes, los que trabajan de lunes a viernes, gloria a Dios por el lunes. Voy a trabajar el lunes como si fuera el viernes a última hora, no importa. Voy a trabajar con alegría, voy a trabajar con gozo, voy a trabajar bien, porque soy empleado de Cristo. Es que yo trabajo para Cristo. Es que yo trabajo para la gloria de Cristo. Me traten bien o no me traten bien. Y número 2, amados hermanos, como trabajadores de Cristo recibimos nuestra paga. Los hermanos a los cuales estaba siendo dirigida esta carta, muchos de ellos eran esclavos. Muchos de ellos, amados hermanos, eran maltratados. Muchos de ellos eran abusados, porque el esclavo romano estaba a disposición de su amo en todas las áreas de la vida. Aún los esclavos, muchos de ellos eran abusados sexualmente. Y usted que ha visto películas romanas, usted lo sabe. De esos emperadores, usted sabe. El esclavo estaba a disposición de su amo o de su ama para lo que fuera. ¿Y cómo así? ¿Que debo obedecerle? ¿Y cómo trabajar bien en medio de un contexto de maldad y de abuso y de injusticia y de maltrato? ¿Cómo hacerlo?
En medio de esos contextos, amados hermanos, los hermanos y aún nosotros estaban tentados a hacer el mal. A hacer el mal. Si este me trata mal, ¿cómo le pago yo? Voy a pagarle con el mal. Voy a hacer mal el trabajo. Voy a buscar la manera de que esta empresa se vaya a la ruina. Voy a hablar mal de él. Esa es la tendencia humana. Pero la tendencia y el llamado a los hombres y mujeres de Dios que trabajamos en empresas, que trabajamos en una casa, que trabajamos en medio de un equipo de trabajo, que tenemos nuestra propia empresa, el llamado está en el versículo 8. Es un llamado a entender, a ser conscientes de, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. ¿Es fácil uno seguir siendo el bien cuando le están pagando mal a uno? ¿Será que es fácil, amados hermanos? ¿Cierto que uno lucha mucho con muchas cosas, con muchos pensamientos y se ve tentado a muchas cosas y hasta uno se hace propuestas dentro de sí o toma decisiones dentro de uno que son más movidas por ese maltrato que estoy recibiendo que por el llamado de Dios a hacer el bien? Usted y yo, amados hermanos, que llevamos el nombre de Cristo, que tenemos la identidad de Cristo, estamos llamados a hacer el bien. Usted y yo somos embajadores del bien. Usted y yo somos representantes de Dios en una empresa para hacer el bien, aunque nos traten mal. Y sabe que muchas personas se han convertido al Señor, muchos jefes se han convertido al Señor, viendo que este hombre, mientras más lo machaco, más sonríe. Me venció, me ganó, lo trato con injusticia, le hablo mal y siempre me está sonriendo. Y siempre me está diciendo: Dios lo bendiga, jefe, estoy orando por usted. ¿Qué es esto? Por favor. Ese es el estilo del reino de los cielos. Ese es el carácter del reino de los cielos. Bendecid a los que os maldicen. Bendecid y no maldigáis. Estamos llamados a hacer el bien. Es nuestro mejor mensaje. Un mensaje que se ve, un mensaje que se palpa, un mensaje que confunde a los que no conocen a Cristo, pero también un llamado a ellos para que vengan y conozcan el Dios que vive en nosotros. Llamados a hacer el bien, amados hermanos. Quiero terminar con una historia. Es una historia que usted la ha leído. Está en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, versículo 1 en adelante. Es la historia de un hombre y una chica. De un hombre que era el general del ejército sirio, a través del cual, dice el texto, Jehová había dado muchas victorias a Siria. Y Siria era enemiga ¿de quién? Del pueblo de Dios. Mire usted, Siria era enemiga del pueblo de Dios. Y Siria acostumbraba a enviar bandas a Israel. Y en medio de esas comisiones, en medio de esas invasiones, una de esas bandas capturó a una muchacha cuyo nombre no aparece en el texto. Y dice que esa muchacha estaba sirviendo en la casa de Naamán. Le servía a la esposa de Naamán, general del ejército de Siria, que era valiente pero era leproso. Recibimos nuestra paga de Dios, amados hermanos. En medio de esas circunstancias, a ti te están machacando, tu pueblo está siendo maltratado y estás en casa de quien maltrata a tu pueblo, o estás en casa de quien te está maltratando a ti, a tus hijos, a tu mujer, etcétera, etcétera.
Y ese que te maltrata está a punto de morirse, tiene tremendo cáncer. ¿Tú orarías para que se sane? ¿Tú ayunarías para que él se sane? Tú le dirías, mira hermano, mira Señor, por favor, vea a la iglesia de Isabelita Ucera que están en una campaña evangelística allí y oran por los enfermos y el Señor seguro que te sana. Esa muchacha que seguramente había sido violada, lo dicen muchos comentaristas, porque había sido asaltada y había sido secuestrada, había sido llevada cautiva como una esclava. Esa muchacha recibió males, pero ella pudo mostrar un bien. Mira, le dijo a la señora, a la esposa de Naamán, si mi amo o si mi señor fuera donde el profeta le sanaría. ¿Cuál profeta? El profeta Eliseo. Y fueron donde el profeta Eliseo, y efectivamente el profeta Eliseo envió a decirle a Naamán, que había venido con un sinnúmero de riquezas para dárselas a Eliseo, para pagarle a Eliseo. El profeta le dice le manda a decir a Naamán con su siervo Giezi, dile que se sumerja 7 veces en el río Jordán y quedará sano. Y Naamán se enojó. Dijo, pero ¿por qué esto? En Damasco, que es la capital de Siria, ¿no hay mejores ríos que el Jordán? Y sus siervos le dijeron, Señor, pero es muy complicado obedecer a la voz del profeta. ¿Por qué no te metes al río Jordán? Dice que se sumergió 7 veces y salió totalmente limpio. Su piel parecía la piel de un bebé. Versículo 15. Y volvió Naamán al varón de Dios, él y toda su compañía. Y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Y llevaba muchas riquezas. Pero ¿cuál fue la respuesta del profeta? Mas el profeta dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Y mira la paga, amados hermanos. En primer lugar, este hombre reconoce que Jehová es Dios. ¿Qué paga tan gloriosa? Es una paga gloriosa, amados hermanos. Versículo 17, entonces Naamán dijo, Naamán, el que había estado leproso, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto, ni ofrecerá sacrificios a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Mire, amados hermanos, ¿qué paga? Gloria a Dios por la paga que nos da la empresa. Amén. Gloria a Dios por ese dinero, porque con ese dinero compramos muchas cosas, suplimos muchas necesidades. Amados hermanos, gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por los primeros días del mes cuando nos ingresan, o cada 15 días o como le ingresen. Gloria a Dios. Pero nuestra paga tiene que ir más allá. Y nuestra paga tiene que ser que la gente con la que trabajamos se convierta al Señor. Que la gente con la que usted y yo trabajamos, amados hermanos, puedan ver en nosotros a Cristo. Puedan ver en nosotros a un hombre, a una mujer transformada por el poder del Evangelio. Y puedan decir, yo quiero ser como tú. Necesito vivir esa vida de paz que veo en ti. Esa es una excelente paga. Hacer el bien, aunque nos traten mal. Una mujer que aún fue violada, que seguramente fue violada, estaba como esclava, pero eso no fue una razón para ella mostrar al Dios al que ella servía. Amén. Quiero hacerle algunas preguntas antes de
finalizar. Y si quieres puedes allí estar con los ojos cerrados y los que están allí en casa también. Pregúntate, ¿estás cansado en tu trabajo? ¿Estás cansada en tu trabajo? ¿Estás tan cansada y tan cansado que quieres renunciar? Otra pregunta, ¿por qué no renuncias? Y no te estoy invitando a renunciar, te estoy invitando a preguntarte, ¿por qué no has renunciado? ¿Por necesidad? Porque tienes una necesidad económica, tienes que estar ahí, cuando no quieres estar. Porque estás pagando alguna hipoteca, tienes alguna deuda pendiente, por el estudio de tus hijos, por la necesidad del alimento diario. Estás ahí porque no tienes papeles y es lo único que tienes en este momento. Ahora quiero hablar a los que están bien. ¿Estás bien en tu trabajo? ¿Te has preguntado por qué estás bien en tu trabajo? ¿Conoces las razones por las cuales estás bien en tu trabajo? Ahora, ¿te gustaría alcanzar la jubilación en ese lugar donde estás? ¿Sueñas con tener la jubilación en esa casa o en esa empresa o en tu propio negocio? ¿Saben tus compañeros o compañeras que tú eres seguidor de Jesús? ¿En esa empresa lo saben? ¿Te has dado a conocer como un creyente en Jesús? Otra pregunta más. ¿Haces tu trabajo como un empleado de Cristo? ¿Entendiendo que sirves a Cristo? ¿Estás en tu trabajo haciendo el bien a pesar de recibir el mal, el abuso, el maltrato, la injusticia? ¿Estás haciendo el bien? ¿Sigues haciendo el bien? ¿Permaneces haciendo el bien? ¿Realizas con excelencia tu trabajo a pesar de no recibir ni gratitud, ni reconocimiento, ni la paga que tu trabajo merece? Y por último, ¿consideras que has cumplido la misión para la cual Dios te envió a ese lugar? Porque si no has cumplido la misión para la cual fuiste enviado a ese lugar, es necesario entender que tú eres un enviado de Dios a ese lugar. A pesar de las difíciles condiciones, a pesar de las dificultades, tú eres un embajador del cielo. Tú eres un embajador de Cristo. Yo creo que el Señor nos llama a cambiar de actitud y cambiar nuestra manera de pensar y no vernos como trabajadores que trabajan por necesidad personal, sino que nosotros somos trabajadores a los que Dios nos ha puesto como luz, como bendición, como una esperanza, como un mensaje de libertad, como un mensaje de salvación para esa empresa donde Dios te ha puesto, para esa casa, para esa familia donde el Señor te ha puesto. Y si lo vemos así, amados hermanos, de seguro que no vamos a renunciar. Y el ambiente cambiará cuando usted y yo entendamos y vivamos como debemos vivir, como empleados de Cristo. Señor, te damos gracias por tu palabra, por tu amor y por tu fidelidad. Danos entendimiento, Señor. Danos entendimiento, Padre, para nosotros poder comprender quiénes somos y qué estamos llamados a hacer. Cómo debemos trabajar y cómo debemos servir en aquel lugar, Señor eterno, que tú, oh Dios, has abierto las puertas para que nosotros estemos allí. Más que por una necesidad física, económica, estamos allí con una misión divina. La misión de salvación y de mostrar a Jesús. En el nombre de Cristo. Amén y amén.